Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bien, gracias. ¿Y a usted? Bien, bien, bien. Un poquito cansado nomás, pero bien. Es que es la mitad de semana, profe, es la mitad de semana. Es terrible. Es terrible, la verdad que sí. Hola, profesor, buenas tardes. Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, un poquito cansado, pero bien. Es que he tenido mucha pega. Y pensé que iba a estar mucho más cansado de lo que esperaba estar, pero menos mal que no lo estoy. Eso es bueno. Eso es muy bueno. De verdad. Por lo menos tengo mejor voz ahora, así que eso es bueno. ¿Cómo estuvo esa pausa académica la semana pasada? Maravillosa, profesor. ¿Sí? Muy buena. Sí. ¿Sí? ¿Pudieron disfrutar o no? ¿Pudieron descansar un poquito o no? Sí, profe. Qué bueno. Necesitaba. Me alegro muchísimo por ustedes, de verdad. Muy necesaria. Muchísimo, de verdad, me alegro. Hola, Javiera. Profesor, Raquel Campos le envió un mensaje. Ah, ya, Yes. eso, quería recordarle. Estoy súper claro con Raquel Campos porque me mandó un WhatsApp, así que ningún problema. De hecho, le respondí. ¿Ya? Súper. Eso, así que estoy súper claro con ella. Con Raquel. Sí. Ya. Buenas tardes, Súper. profesor. Buenas tardes, Buenas tardes, profe. Claudia. Bien, ¿y usted? Bien, bien, aquí estamos. Qué bueno. Un poquito cansado, pero bien. A mí, de verdad, lo que me siempre me tira para arriba el ánimo. Puedo estar muy cansado, pero ¡Profe! siempre animoso, de verdad. No sé cómo, pero lo logro. Es que fome estar haciendo la clase sin ánimo, pues, profe. Claro. Entonces hay que darse el ánimo para hacer las actividades. Hay que darse el ánimo y... Para que salgan bien, pues. Pero lógico, pues, lógico. Aparte que hubo un horario fregado, están todos cansados, o sea... Y con los tacos que hay para llegar a la casa, uy, horrible. Sí, porque parece ser que está todo súper, por lo menos aquí en Viña está todo súper normal. Me ha costado mucho llegar a la casa ahora, mucho taco, de verdad. Sí, mucho vehículo. Mucho. Así es. Ustedes son 50 en este curso. Tenemos 27. Ya vamos a esperar unos segunditos más para poder empezar. ¿Ya? María Castro es María Elena, ¿cierto? Porque saludó, yo no la saludé. Ahí lo escribió en el chat. María Castro es María Elena, ¿cierto? Sí, profe. Ah, ya. Entonces, buenas tardes, María Elena. Ya que había saludado, yo no había, Profe. para no decirle María Castro, porque de repente las Marías se enojan cuando uno no les dice el nombre compuesto. ¿Ya? Buenas noches, profe. Hola, Héctor, ¿qué tal? No se preocupe. Bien, gracias. Ya, me cuesta empezar porque en la medida que se van metiendo tengo que ir saliéndome de la clase y me corta el hilo. Entonces les pido paciencia porque tienen que entrar como todos para no perder, digamos, ese hilo en lo que es la clase, las cosas que tengo que hacer. ¿Ya? Así que ahí les pido un poquito de paciencia. Por lo menos ya van casi 30. Profe, ¿Ya? Cuénteme, Sergio. pero creo que para eso hay una Sí, creo que hay algo. Que entren todos así sin que usted Es que acepte. yo lo esté admitiendo todo el rato. Sí, Claro. voy a revisar eso en el Zoom, porque esto de estar así como pendiente de quién se mete, de tener que aprobar, qué sé yo, Correcto. me corta mucho el inicio y todo.
Bueno, vamos, ya, son 30. Está, por lo menos el 50 más 1 está, así que vamos a, a empezar. ¿Ya? Profe, antes Rodrigo. de que comience, hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Yo bastante bien, Qué gracias. bueno. ¿Y usted cómo Lo está? veo bien. Un poco cansado, pero siempre animoso, le decía a Claudia. Eso, sí, qué importante, Siempre actitud animoso. Sí, positiva. por supuesto, Sí. por supuesto. Estoy reventado, Sí. pero aquí estoy, o sea, Tirando para arriba, qué bueno. primera línea, primera línea. Qué bien. Oiga, profesor, Rodrigo. yo quería mandarle, quería decirle que nuestra compañera Raquel hoy día no va a poder estar en la clase Sí. y le mandó un correíto para ver si lo puede revisar. ¿Ya? Me mandó un WhatsApp y se lo respondí, estoy súper claro con su situación. Ah, súper, bacán. Así que estamos, de hecho Natalia también me advirtió, pero Ya. súper comprensivo con la situación, así que no hay problema. Después ustedes mismos le Bacán. ayudan, digamos, y le comentan las cosas que conversamos, ¿no? Cuente con En eso. ese sentido, por favor. Bueno, de todas maneras, igual mañana yo les voy a mandar el link como siempre, todo lo que hago siempre. Ustedes ya conocen cómo hago mis cosas. Oye, ¿le han dicho algo del segundo semestre, de la modalidad del segundo semestre? ¿Alguien le ha dicho algo? ¿No? ¿Nada? ¿No tienen Nada, ningún- profe. Nada. ¿No? No. Ah, ya. No, De repente los estudiantes saben primero, yo por eso les pregunto. ¿Por qué, profe, no tiene alguna novedad? ¿No tiene algún No, adelanto? no. ¿Quiere hacer algún spoiler? No, por favor, Yo no. creo que es el momento. No Siéntase con la me metan, confianza. no me metan Sí. problema. No quiero decir algo que después me vayan a condenar y quemar en la plaza pública, no. No, les pregunto porque de repente a los estudiantes les llega información previa y yo prefiero o corroborar o desmentir, qué sé yo, y eso. Pero ya, Javier, gracias por el aviso. Es eso. Es importante saber cómo se viene el próximo semestre, pues, me imagino. O sea, en términos de si hay virtualidad o si hay presencialidad. Pero bueno, ya, ¿qué vamos a hacer hoy día? Edgar me habló, ¿no? No, Ah, pensé no, que había hablado. Ya. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a terminar por fin el Power tan extenso, ¿cierto? Que vamos a ver las etapas de la socialización, perdón, vamos a ver la socialización en las etapas de vida, pero muy a grosso modo, ¿ya? Por lo menos con eso pretendo que terminemos este bloque, y si podemos avanzar más, mejor. Y en la segunda parte vamos a comenzar con las teorías sociológicas de la educación, y ese es otro Power, así que lo voy a tener que subir, se los voy a mandar por WhatsApp, mañana lo subo al portal Miutla, bueno, pero lo van a tener a disposición, por último se los mando después al chat de nuestro grupo de WhatsApp, ¿ya? Porque eso está, ¿ya? Lo otro es que tenemos que echar a andar el ejercicio número 2, ¿ya? Pero voy a mandar todas las indicaciones, yo creo que el fin de semana, ¿ya? No los quiero agobiar, porque me imagino que con una semana de descanso que tuvieron, casi todos los profes los deben estar agobiando con cosas. No quiero ser un profe más que los agobie con cosas, así que... Pero nada del otro mundo, nada que no puedan realizar. Ustedes han sido súper responsables con sus deberes, así que no... Tiempo les voy a dar también para todo, así que no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta antes de comenzar? ¿No? ¿Ninguna? ¿Nadie? ¿Nada? Profe, Ya. yo Dígame. Marisela, Marisela, ¿el ejercicio va a ser individual o en grupo? en grupo. Ah, En ya. grupo. Igual que el anterior. Pero quizás ahora, Marisela, amplíe el número de personas. ¿Ya? Ya. Porque va a ser un trabajito un poquito más de investigación, ya que tener un poquito más de profundidad, pero por lo menos requiere de trabajo en equipo y ahí voy a definir, ¿no? Yo creo que unas 4 o 5 personas. Pero eso estoy pensando, porque en realidad está dentro del programa, entonces no podría saltarme, digamos, lo que es el programa, pero sí modificar algunos aspectos formales, ¿ya? Fuera de Ya, eso, profe. solamente eso, Marisela, ¿ya? Gracias. Ah, la prueba, ojo, la cátedra 2, les dije que le íbamos a cambiar, ¿cierto? Les dije que la cátedra 2 iba a ser no el próximo miércoles, sino que en 2 miércoles más, ¿ya? Es decir, el miércoles 9 de junio, ¿ya? Y es muy probable, o sea, 99,9%,
de que la prueba la hagamos de esta manera, o sea, les doy las indicaciones, nos conectamos, ¿cierto? Y luego la pueden entregar hasta el día viernes, ¿ya? ¿Les parece bien? La misma modalidad de la primera, no sé si se acuerdan cómo lo hicimos, ¿se acuerdan? ¿Ya? Bueno, la misma modalidad individual, ¿ya? Doy las instrucciones, ¿cierto? La echamos a andar, el que tiene problemas me pregunta en el mismo momento, revisamos, ¿cierto? Y de ahí la posibilidad hasta el viernes 11 de entrega. Ya estamos hablando de 2 miércoles más, ojo. Y lo otro es que no hay más pausas académicas, porque acá ya nos vamos, termina junio y se nos va el semestre, porque después tenemos que ver cuáles son las nuevas instrucciones para los exámenes, que yo no sé cómo los va a determinar la Escuela de Educación. Así que, bueno, cualquier novedad de verdad se las voy a comentar de forma inmediata, ¿ya? ¿Qué fecha la entrega tendrá el trabajo del ejercicio 2? Yo creo que mediados de junio, ¿ya? Estoy pensando que si le entrego este fin de semana las instrucciones, podría ser para la semana del 14, o como plazo máximo, digamos, el viernes 18 de junio, aproximadamente un mes, ¿ya? Gracias, Margarita, por recordarme por esa pregunta, ¿ya? Pero siempre les voy a dar espacio y tiempo, que es lo que menos, de lo que más carecemos, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Les agradezco las preguntas, son tan súper buenas respecto de las evaluaciones. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No? ¿Ninguna? Ya, les voy a compartir pantalla para que avancemos. Un segundo. Ya, ahora sí empezamos. Ya, les voy a compartir pantalla. Como les digo, la idea en este bloque, no sé si extenso o no extenso, lo vamos a terminar con la socialización en las etapas de vida. Como siempre, la idea es que participen, ya, pero que tampoco nos retrasemos frente al entrega de contenido. Y el próximo bloque, ¿cierto? Un poquito introducir a lo que son las teorías sociológicas de la educación, que obviamente van a entrar en la prueba, o por lo menos hasta donde alcancemos a ver, en la prueba, en la cátedra 2, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Así que empezamos, ahora sí que sí. Ya, entonces lo que tenemos acá es... ¿ven todos? ¿Sí? ¿Todos ven la pantalla? Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, Sí. el título, ¿cierto? Ya dejamos de ver los agentes de la socialización. Por fin el tema familia lo terminamos, que fue un tema muy, muy extenso, ya, muy extenso. Y lo que vamos a ver ahora son, para cerrar, digamos, esta temática, ¿cierto?, de la educación y el contexto sociocultural, vamos a ver la socialización y los ciclos de vida, ¿ya? Y para ello tenemos que entender lo siguiente, ¿ya? Primero que la socialización no es propia necesariamente de la niñez o de la adolescencia, sino que se extiende a lo largo de toda la vida de las personas. O sea, uno nunca deja de socializar, no porque uno aprenda a hablar, a escribir, ¿cierto? O a vincularse o a tener amigos, ¿cierto? Va a dejar este proceso. Esto es algo súper importante, ¿ah? Porque siempre como que se asimila, que el proceso de formación es como que va de la mano con la socialización y como que prácticamente después no existe. Puede ser que disminuya, ¿no? Porque si uno piensa, por ejemplo, no sé, pues la cantidad de amigos que tiene cuando uno está en el colegio, a la cantidad de amigos que uno tiene en el mundo adulto, claro, hay una distancia más o menos importante en términos de cantidad, ¿ya? Entonces, pero eso no quiere decir que no socialicemos, ¿ah? Ojo, tenemos que socializar siempre, tenemos trabajo, tenemos una familia, bueno, seguimos teniendo amigos, lógicamente, ¿ya? Y eso es muy, muy importante. ¿Ya? Este ciclo, y cuando hablamos de ciclo de vida lo vamos a dividir en cuatro partes, ¿no? Incluye distintas etapas de la vida humana, ¿ya? Las más importantes,
independiente de su extensión, la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. ¿Ya? Ahí están las 4 etapas que tenemos que ver, digamos, en cuanto a lo que es justamente este proceso de socialización. ¿Ya? La niñez, la adolescencia, el mundo adulto y finalmente la vejez. Hasta aquí clarito, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, insisto, son características súper macro, así que la idea no es profundizar tanto porque hemos analizado bastante la socialización a lo largo de todas nuestras clases, ¿ya? Vamos a partir por la primera etapa, ¿cierto? Que es la niñez, ¿no? ¿Ya? Ya. Gracias, Francisco, ahí lo leí, ¿ya? No se preocupe, dígale a Leila que no se preocupe. Ya, la niñez entonces, la primera etapa, lógicamente, es una etapa bien importante. Bueno, todos los que estamos aquí fuimos niños, ¿ya? Nadie nació adulto, ninguno de ustedes. Nosotros estamos en un mundo adulto, ¿eh? Estamos como en la tercera etapa. La niñez es esta etapa, piensen, niñez y socialización, ¿no? Una etapa de liberación de responsabilidades del mundo adulto, ¿ya? Es la única etapa, ¿cierto? Y con la adolescencia, ¿cierto? En parte, hay una liberación importante de responsabilidades, ¿no? Los niños viven como niños en un mundo, ¿cierto? De niños, salvo algunas excepciones, ¿cierto? Sobre todo en países pobres, donde están sometidos a la explotación laboral, la prostitución, la delincuencia, etcétera, y un montón de vicios que nos parecen nefastos, lógicamente, ¿ya? Pero la gran mayoría de los niños en el mundo, la gran mayoría de los niños en nuestro país, ¿cierto? Está liberado de estas responsabilidades, ¿no? Que tiene, que son propias del mundo adulto y que el mundo adulto también quiere incorporar ciertamente en los más pequeños, ¿ya? Es una etapa de conocimiento, de adaptación a la vida social adulta, ¿ya? Ustedes tienen que entender, ustedes que van a ser profesores, ¿cierto? Que en una sala de clase ustedes van a ver niños que representan fielmente los valores, ¿cierto? Los comportamientos, las palabras, los gestos, modales, ¿cierto? Que ellos traen de su casa, ¿ya? Y es así como se van a vincular, es así como se van a socializar, es así como van a conversar, es así como van a tener diferencias, ¿ya? Y todo lo que ellos hagan va a ser una réplica de lo que ellos vean en sus casas, a través de sus hermanos, de sus tíos, de sus primos, de sus padres, o de quienes sean responsables de esos niños. Hasta acá, clarito con este proceso, con la socialización, ¿sí? ¿Clarito? Clarito. Tienen una socialización diferente, ¿ya? Aquí hay algo bien importante, ¿ya? Porque en los niños existe un lenguaje, existe un vestuario, conductas, elementos, materiales, entre otros, muy distinto y diverso, ¿ya? Eso es súper importante, o sea, de hecho, piensa usted que los niños tienen juguetes, comparten esos juguetes, los niños no ven más allá de estos prejuicios socioeconómicos, probablemente religiosos, políticos, etcétera. O sea, hay un montón de temas que ellos no ven, no tocan, porque no logran dimensionar, porque tienen una vida muy básica en términos de apropiación en cuanto a su lenguaje, ¿ya? En cuanto a las cosas que comparten también, ¿ya? Uno como adulto, ¿no? Puede ser súper crítico, súper analítico, interpretativo de cómo se relacionan los niños, ¿no? Pero es un mundo muy especial, ¿no? Es todo un submundo el que tienen los niños de cómo viven. Ahora, lógicamente, los periodos de socialización han cambiado muchísimo, ¿cierto? Con la tecnología, y para qué decir con la pandemia, con la reintegración, ¿cierto? Escolar a los establecimientos educacionales, ¿ya? Existe una inmadurez biológica y mental en la niñez, ¿ya? Propio de su desarrollo cultural y físico, ¿ya? Absolutamente. O sea, yo entiendo que existan padres y apoderados y tutores que sean muy exigentes con los niños, que les pidan, que sobreexijan un montón de elementos que son propios del mundo adulto, pero no corresponde, ¿ya? No corresponde. Los niños tienen que vivir como niños en un mundo de niños con su socialización, con su lenguaje, su vestuario, con todas las características que implican el ser niño, ¿ya? Con esa inocencia,
con esas ganas de vivir, con esas ganas de solamente jugar. Y yo creo que y es de esperarse, ¿no? Que todas las personas tengan muy, muy lindos recuerdos también de lo que fue su niñez, ¿no? Porque en realidad, acuérdense que este fondo cultural, en la memoria parte como los 4 o 5 años más o menos, ¿no? De ahí parten como los recuerdos y algunos se asocian en la medida que hay fotografías o ciertos registros del pasado, ¿no? Y de ahí parte este fondo, ¿no? Este recuerdo, cierto tipo carpetas de computador que uno va armando, ¿ya? Acá está lo que yo les comentaba un poco, ¿ya? Que existe presión a los niños por madurar, ¿ya? Los adultos siempre quieren que los niños se comporten como adultos, y por otra parte, cuando uno es niño, como que quiere ser adulto, ¿no? Como que parece que quiere tener todas esas libertades que los adultos quieren, y a veces los adultos parecemos niños, pero envejecidos, ¿no? O sea, en el fondo no tenemos estos comportamientos tan... en términos de las expectativas, usted comprenderá, existen padres, madres, tutores, qué sé yo, no muy responsables también con los niños, pero muchos padres sí, muchos tutores pretenden que los niños se comporten como adultos. De hecho, los mismos códigos que se tienen en los colegios, los códigos de comportamiento, incluso de todavía de la mantención de un uniforme, que el pelo corto, que las uñas pintadas, todavía existe. Y es todo lo contrario de lo que uno ve, digamos, en el mundo adulto, ¿ya? Es un poquito rara esa dicotomía, sobre todo estos sistemas normativos que tienen los colegios, ¿no? Por otra parte, imagínense, hay padres que se sienten orgullosos de los niños, por ejemplo, se aprenden a leer y a escribir antes que el resto de los niños, ¿ya? Como adelantándole etapas y procesos, ¿ya? Eso la verdad es que no ayuda mucho, porque esta es una etapa que pareciera ser eterna, pero uno no se da ni cuenta ya cuando está en el mundo, cuando está inserto en el mundo adulto, ¿ya? Hasta acá, clarito, respecto de la socialización en los niños. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No? ¿Ninguna? No, profe. Ninguna. Perfecto. Vamos a la segunda etapa. Yo creo que esta es la etapa más odiada por muchos, ¿no? La adolescencia. ¿Qué etapa? ¿Tienen recuerdos de la adolescencia, no? La etapa más breve, por cierto, de todas las etapas. Muy nefasta en algunos casos, muy nefasta la etapa de la adolescencia. Quisiera profundizar en algunas cosas, pero vamos a tratar de verla, digamos, de una manera más escueta. ¿Ya? La adolescencia es una etapa intermedia, ¿no? Entre la niñez y la adultez. El adolescente no es niño, tampoco es adulto, se le trata como niño y se le trata como adulto a ratos. En la adolescencia vemos niños en cuerpos de adultos, eso es lo que pasa, ese es el gran problema. Y ahí los adultos piensan que los adolescentes son efectivamente adultos, pero no lo son. Ya hay un cuerpo, parece ser que el envoltorio, ¿no? Como que esta apariencia como que engaña. Ya este envoltorio nos confunde un poco. ¿Ya? Piensen ustedes que detrás de ese cuerpo, incluso los órganos internos del cuerpo son pequeños, siguen madurando. ¿Ya? Por lo tanto, la adolescencia es una etapa de transición hacia la adultez. ¿Ya? Todavía ni siquiera hay proceso de oxidación interna, hasta los 21 años pueden comer y tomar todo lo que quieran, o sea, no hay problema, ya eso en el mundo adulto cambia, obviamente. ¿Ya? Y los cuerpos van cambiando. Bueno, en fin. Comprende la adolescencia, ¿no? Comprende la pubertad, ¿cierto? El individuo biológicamente preparado para la reproducción, eso es pubertad, ¿cierto? Y el inicio de los 20 años, ¿ya? Bueno, en los varones, ¿no? Bueno, todavía uno podría cuestionar eso, ¿eh? Pero bueno, en la mujer como tiene este gen perfecto y todo, ¿cierto? Pareciera ser que madura mucho más rápido. En la mujer esta etapa de la adolescencia se corta también muy, muy rápido, por lo menos entre los 18 y los 20 años. En los varones puede ser cuestionable, ¿ya? Puede ser muy cuestionable, pero técnicamente 20, 21 años, ¿ya? La adolescencia se asocia a confusión, a crisis emocionales, a búsqueda de la identidad, ¿cierto?
Bueno, de hecho, adolescencia viene de adolecer, y adolecer es sufrir, ¿no? Tener algún mal, ¿ya? La adolescencia para muchas personas fue una etapa terrible, ¿ya? Como en todo cambio produce cierto grado de estrés. Bueno, imagínese la adolescencia, ¿no? Cuando su cuerpo empieza a cambiar, eh, cuando salen los granos en la cara, ¿cierto? Aparecen cosas en el cuerpo que antes usted no tenía, ya no voy a entrar en detalle, pero bueno, eso. Y para mucha gente, y para muchas personas eso suele ser un poco terrible, un poco angustiante, ¿ya? Y la verdad es que lo terrible en el fondo de la adolescencia es justamente esta búsqueda de la identidad, ¿ya? La adolescencia es un reflejo de la confusión. Muchos padres, apoderados y tutores, ¿cierto? Adolescentes también sufren porque en el fondo a ratos como que la gran problemática es no saber cómo tratarlos, ¿no? Y resulta que la mayor garantía que pueden tener los padres, tutores, ¿cierto? Apoderados de adolescentes es justamente ser cercanos, pero no invadir los espacios que todos los adolescentes tienen, ¿no? Acuérdense que en la adolescencia las personas tienden a alejarse, ya tienden a alejarse de los más grandes, de las autoridades, y aliarse firme y lealmente con sus pares, ¿no? Con los que en el fondo los entienden, porque ven a los papás como enemigos, ¿cierto? Ven a los profesores como enemigos, ya pareciera ser que nadie los entiende, ¿no? Ha sido una etapa muy especial, ya distinta, pero bien terrible en algunos casos, ¿no? La adolescencia es una etapa asociada a la rebeldía, a ciertos actos medio, no sé, un poco vertiginosos, ¿no? ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? ¿Hasta acá? ¿No? ¿Ninguno? ¿Están aburridos? ¿No? Ya. No, espero que no. Existe un conflicto. No, profe. Ah, ya. Gracias, Claudia. Existe un Que es una conflicto. etapa muy triste. Ah. Es una etapa compleja, po, la adolescencia, súper compleja, po, súper compleja. Bueno, pero ustedes van a ser colegas de básica, así que no se van a enfrentar con los adolescentes, pero los adolescentes son, bueno, piensen ustedes en la adolescencia, no sé cómo han sido ustedes, qué sé yo, pero es compleja, es una etapa súper difícil, súper compleja, ¿ya? Lo que les decía recién, miren acá este párrafo, existe conflicto y crisis con los padres, con los profesores, ¿cierto? Producido por la inconsistencia en el proceso de socialización, ¿ya? Por lo general, aquí se rompe, acá hay mucha, miren lo que les voy a decir, acá hay mucha decepción por parte de los formadores, de los padres, los apoderados, los profesores. ¿Por qué razón? Porque en el fondo ellos piensan que crearon un súper buen producto ya en la niñez, y resulta que llega al adolescente y es como todo lo contrario a lo que habían pensado. O sea, como que acá la expectativa versus la realidad, ¡pum!, se produce un desnivel terrible, pero desde la vista de los adultos, ¿ya? Ahora, desde la vista, ¿por qué razón? Porque no están todos estos valores, todas estas conductas y comportamientos esperados por el mundo adulto, ¿ya? Los adolescentes son los más grandes cuestionadores de la vida adulta, ¿ya? Porque recién mentalmente se empiezan a conectar, digamos, ciertas neuronas que hacen clic en ciertas ideas, ¿ya? Y produce una constante discusión, ¿cierto?, con el mundo adulto, sobre todo con los formadores, que ya no los ven con el mismo cariño, que ya no los sienten, no los perciben con el mismo cariño. Los adolescentes tienden a alejarse de sus formadores, de sus padres, ¿cierto? Y no tienen la misma confianza, ¿ya? Y este proceso de socialización, insisto, se remite solamente a los pares, ¿no? A los pares que comparten los mismos valores, la misma idea, la misma música, ¿ya? La misma forma de pensar, etc. La adolescencia es el inicio también de los vicios, ¿ya? El sexo, las drogas y el alcohol comienzan a ser elementos que antes se veían como lejanos, ya como negativos, ¿cierto? Como lo plantearon en la niñez. Bueno, ahora
pareciera ser que existe un mayor acceso, ya hay ganas de conocer este mundo medio prohibido, ¿no? Este sexo así como medio, que era como medio mitológico, ¿no? Que ya como que se acabó el mito de la cigüeña, ¿cierto? Que traía los bebés, bueno, eso ya como que no existe, hay un despertar sexual, el tema de los vicios, lo que es el alcohol y las drogas, está mucho más cercana, porque ya comienzan a formarse estos círculos, los vicios y todo lo que le he mencionado comienza justamente en la adolescencia, las primeras pruebas, ¿no? Comienzan en la adolescencia. Y ese atractivo es normal, porque en el fondo el adolescente es como una especie de explorador, ¿no? Quiere descubrir todo, quiere probar todo, quiere hacer de todo, ¿ya? Y ese atractivo es muy normal, ¿ya? Es muy normal que así sea, ¿ya? En este descubrir del mundo, en el fondo, oye, esto tan malo que me pintaron, bueno, quiero saber qué tan malo es, ¿ya? Finalmente. ¿Hasta acá algún comentario, alguna duda, consulta? ¿No? No, profe, yo ¿No? comento que me estoy dándome cuenta de muchas cosas. Tengo una niña de 13 años y está con varias de estos indicadores, entonces. Ah, una niña de 13 años. Ya. Sí, ya me estoy enterando estoy Ah, entendiendo en realidad le- varias cosas. este punto le está ayudando entonces muchísimo a entender un montón de cosas también, me Sí, imagino. mucho. Ya. Yo lo único que le puedo decir es que tenga mucha paciencia y mucho amor y cariño, pero sobre todo paciencia, ¿ya? Es Sí, el único consejo que le puedo dar. No gracias, me gusta profe. dar consejo, pero de verdad, llénese el corazón con paciencia, ¿ya? Ruth también tiene una de 13, así que, paciencia también, Ruth. Mucha paciencia, Ruth. Y yo creo que, profe, también es una etapa donde los adolescentes también ven que, en cierto modo, como que se les derrumba su mundo, porque ellos pasan de que es niño, ellos tienen cero preocupaciones y cuando empiezan a ser adolescentes, empiezan a darse cuenta que la vida no es, que antes todo, por ejemplo, el papá solucionaba todo, así por así decirlo. Ya cuando empieza a crecer, empiezan a hacerse como más autónomos y se vienen a dar cuenta de todas las cosas que están viviendo. Y por eso también ahí tienen hartas crisis, porque se dan cuenta, se les derrumban incluso muchas cosas que ellos creían que eran así y después cuando grandes se van dando cuenta poquitito. Entonces, yo creo que es un bombardeo de situaciones que ocurre en la adolescencia. Yo siento que el cerebro empieza a funcionar realmente de otra manera. Yo me acuerdo muy bien de mi Sí. adolescencia y para mí fue súper difícil, fue una etapa tremendamente difícil, yo la pasé súper mal, se me derrumbaron muchas cosas, tuve muchas crisis emocionales, de verdad, así como, de verdad, el tema del pensar en lo que tú querías y no en lo que estaba como impuesto, porque ahí uno también se empieza a cuestionar, oye, pero si yo no quiero esto, aunque me lo impongan, entonces ahí como que Exacto. por eso también uno se vuelve como peleador de repente, porque se da dando cuenta que en realidad no todo lo que te imponen porque es lo que tú tienes que hacer, porque cuando eres niño al final hasta cuando, como para vestirte, por ejemplo. Yo le digo, cuando era niña, mi mamá me dejaba la ropa lista y listo. Y después en la adolescencia, no, pues tú tienes que ser capaz de hasta tomar tu decisión de qué ropa te vas a poner para salir en ciertas ocasiones. Entonces empieza a tomar responsabilidades que al final a uno como que lo superan, lo abruman, porque son muchas cosas. Y esas son como las cosas más, por ejemplo, el tema de la ropa o cosas así, son como lo que pasa por encima, pero por dentro todo el cambio en el cerebro es demasiado, yo creo. Efectivamente, como usted dice, Camila, usted dio, pero lo mismo que dijo la compañera recién, ¿cierto? Son características sumamente importantes y elementales. Lo de la rebeldía, el ejemplo gráfico de la ropa, por ejemplo. Claro, los niños se visten de cierta manera, incluso si uno se pone a pensar, hay tiendas de ropa para niños, exclusivamente para niños, y uno las puede reconocer. Pero de adolescentes no hay tiendas así como de ropa de adolescentes, sino que después uno se lanza inmediatamente al mundo adulto. Las tallas empiezan a cambiar. Ya Nosotros te digo, tuvimos las tribus urbanas. las tribus urbanas, imagínense. Los Pokémones. Los Pokémon y todo ese. No, o sea, la El adolescencia encar se vuelve importante. es el tema de la ropa, el tema de las tallas. Yo no quería entrar más allá ni profundizar más allá en el cambio del cuerpo humano, tanto en la mujer como el hombre, ¿cierto?
Pero el tema de la ropa, por ejemplo, es un cambio elemental, porque los padres visten a los niños, pero ya los padres después no visten a los adolescentes, porque ellos quieren vestirse de una manera, y esa misma manera, como usted mencionaba, las tribus urbanas, tiene un impacto en la identidad, ¿ya? Y eso es sumamente potente, ¿ya? Potente porque en el fondo, como el adolescente anda vestido, es como lo estigmatizan, ¿no? Es como lo evalúan, es como lo critican. Acuérdense que hay muchos grupos, ¿no? Dentro de la adolescencia, en el mismo colegio, ¿para qué decir? Po? El grupo de los deportistas, el grupo de los amantes del pop, de los rockeros, de los drogos, de los aquí, de los allá, o sea, y ahí los adolescentes entre ellos mismos son, pero bestialmente crueles, o sea, dentro de esta rebeldía, que no tienen de repente cómo canalizarla, ¿no? Cómo focalizarla, ellos mismos son súper destructivos. Ni pensar en el tema del bullying en los adolescentes, no quiero ni pensar las dimensiones de crueldad que se tienen entre los mismos adolescentes, o sea, deben ser muy terribles. ¿Alguien quería hablar por ahí? No sé si José o Rodrigo. Yo no sé si, pero yo quería decir un comentario. Por favor. El tema de la adolescencia es como complicado porque yo creo que es como una montaña rusa, o sea, hay momentos muy buenos en la adolescencia y hay momentos muy malos en la adolescencia, o sea, yo viví desde niño, yo creo que hasta adolescente, en una burbuja donde todo era bueno, todo era fantástico, todas mis preocupaciones no eran al nivel de los que me importaba. Y dos cosas fueron las que más me choquearon cuando llegué a la adolescencia. Una es que como bien tarde me enteré, porque yo era bien, o sea, ahora igual estoy sobrepeso, pero siempre fui gordito cuando era más chico. Y hasta una tía a los 13 años me dijo, tenés que comer más sano, me dijo, porque si no te voy a morir. Y digo, ¿cómo? Sí, pues te voy a morir. ¿Y qué es eso de morirse? Y como que dicen, no, porque la gente se muere. ¿Cómo que la gente se muere? Y como que quedé como choqueado con el tema de la muerte, que hasta hoy en día me sigue un poco y me cuesta como admitirlo, pero en ese momento fue totalmente choqueante, o sea, enterarme de que no era todo arcoíris, no era todo bonito, no todo era perfecto como yo quería. También el tema de cómo era gordito y el momento de enfrentarse a... Yo era muy enamoradizo, y me encantaba, como siempre me enamoraba de ciertas chiquillas del curso y me gustaba como confesarme y siempre tuve hartas decepciones con esas cosas, o sea, como que no le gustaban al niño gordito de la sala. Yo era uno de los más gorditos y no era muy atrayente eso, normalmente cuando eres más chico, cuando tenés tus primeras pololas y todo el tema. Es discriminado. Y yo, exacto, porque yo como me acuerdo que como a los 10 años, a pesar de ser gordito, como que no me importaba en ese momento y como que andaba de la mano con chiquillas y éramos como polola entre comillas. ¿Cachai? Como que teníamos una polola a los 10 años y lo único que hacíamos eran besitos en la mejilla tomando de las manos. Y era súper canchero en ese sentido, pero cuando ya llegué a los 13, 14 y ya era otro cuento, ya estaba viéndolo de otra forma, el rechazo, el que me pasó una vez, que lo encontré terrible, que fue como que yo estaba con dos amigos más, y llega una compañera y saluda de besito en la mejilla a mis dos amigos y a mí me extiende la mano. Y es como, oh, como que te da como todo un bajón que no podéis describir, te sentís mal, te sentís con pena, te sentís... Hoy, eso es un knockout para un adolescente, es un knockout eso. Totalmente. Entonces, como le digo, es una montaña rusa porque claramente no todo es terrible. O sea, te das cuenta de cosas buenas también. O sea, la libertad es que se dan. Ya no tenéis que acostarte a las 9 de la noche. De cierta forma. O sea, entonces, como le digo, para mí fue como la mejor etapa y la peor etapa. Como combinada en un revoltijo. Sí, suele suceder porque en este despertar también uno va uniendo conceptos, hay un marco conceptual que empieza a tener lógica, uno empieza a unir en la adolescencia estos marcos conceptuales, ¿cierto? Y las relaciones humanas. Entiendo cuando José dice hay alto y hay bajo, es así. La adolescencia tiene ese despertar del conocimiento de estas cosas, tanto positivas como negativas. Sí, eso lo comparto muchísimo con José. ¿Alguien más para poder continuar? Rodrigo, ¿usted quería hablar o no? ¿O tiene la mano levantada ahí por...?
Sí, profesor. Yo Ah, venía. Ya, Súper. Ya. Ya voy a dejar la ahí manito. después continuar. Ya. Sí, encuentro que es súper valioso y muy importante que nosotros que estamos estudiando, ¿cierto? Este tema como de entender también los procesos por los cuales nosotros ya habitamos, ¿cierto? Ya Sí, los claro, vivimos, claro. cada uno desde su propio mapa, ¿cierto? De su propia vivencia y su propia forma. Me causa mucha curiosidad entender que aún seguimos como... ¿Cómo se podría decir? Como encasillando, englobando muchas veces el tema de la adolescencia como el adolescente exterioriza sus emociones y siento que no abarcamos también a aquel adolescente que es más silencioso y que, y que es más introvertido y que también está pasando por una adolescencia que ahí cuesta, yo siento que en ese aspecto cuesta mucho más profundizar en su dolencia e intervenir de manera justa, porque obviamente siempre la institución, en este caso escolar y tanto profesores y todos los que componen el núcleo, se van a preocupar más del que es más desastroso, es que está en la adolescencia porque es más rebelde, porque está en una crisis, pero aún así decimos, no es que él es calladito, pero su adolescencia puede ser inclusive un poquito, inclusive más torturante que el que lo exterioriza, porque por lo menos el que lo está exteriorizando está expresándonos de alguna u otra manera e indicándonos por qué proceso está pasando, en el caso rebeldía, ¿cierto? Un ejemplo. Pero aquel adolescente que nos cuesta identificarlo porque es más silencioso y está con penas internas y muchas veces también caemos sobre este famoso arquetipo de la máscara, ¿cierto? Como aquel que sonríe muchas veces y que por dentro tiene una tristeza profunda, que la enmascara, ¿no? En este como dolor bajo un semblante alegre, ¿cierto? Entonces como que ahí también creo que es súper importante que nos hagamos nosotros nuestras reflexiones, por supuesto, para poder entender un poco mejor y no descartar la población total que tenemos de estudiantes también, ¿no? O sea, bueno, nosotros como profesores de básica no creo que, o sea, si es que nos especializamos obviamente vamos a poder intervenir, los que ya hemos trabajado con adolescentes sabemos lo que es, lo difícil y lo complejo que es, pero es importante ver el macro igual, y el ver el macro y a todos los estudiantes que están en la sala en este proceso, porque pueden ser muy exteriores sus dilemas, pero hay, como muchos también hay interiores. Yo rescato, Rodrigo, le agradezco su opinión. ¿Sabe qué? Yo rescato algo súper importante que usted dice, o por lo menos una lección, ¿ya? Por mucho que el adolescente exteriorice lo que piensa, lo que siente, ¿cierto? Porque uno puede decir, bueno, él está bien, ¿no? Todos los adolescentes, sin excepción alguna, tienen que ser acompañados, todos, sin excepción alguna. El más hablador, el más tímido, porque todos tienen un montón de dudas ya por dentro, o sea, hay un montón de cuestiones que hasta el día de hoy muchos dicen, ¿por qué esto no lo hablé? ¿Por qué esto no fui capaz de hablarlo con mis papás, de hablarlo con algún profesor? Y ahí se producen cortes emocionales súper potentes, ¿ya? Y que repercuten después en el mundo adulto, ¿ya? Entonces, esta lección, en el fondo, que a lo mejor usted no la dijo explícitamente, pero me la dejó ahí como lista para decir, sí, todo adolescente, yo sé que ustedes van a ser profesores de básica y todo, pero en más de alguna vez, no sé, o son tíos, o son papás de algún adolescente, o conocen a alguno, el adolescente, más hermanos también, claro, los adolescentes son, yo creo que en estas etapas de la vida, los adolescentes y las personas de tercera edad, yo creo que son las personas que más necesitan de acompañamiento, de verdad. Justamente por estas carencias que menciona Rodrigo, o por estas carencias que están, digamos, estereotipadas, digamos, en sonrisas, o en actividades en las cuales, no sé, el mismo deporte. ¿Cuántas veces adultos han declarado que el mismo deporte es una actividad que fue como para tapar o para simplemente evitar caer en droga, en delincuencia? ¿Ustedes lo han visto en declaraciones de deportistas exitosos? Y todo esto nace en la adolescencia, ¿ya? Todas estas habilidades, qué sé yo, deportivas, artísticas, nacen en la adolescencia. Pero eso, insisto, por muy habiloso que sea en cualquiera de estas áreas, todo adolescente, sin excepción alguna, necesita acompañamiento. Le agradezco, Rodrigo, porque eso es algo, pero es un remate, digamos, para terminar esta etapa. Disculpe, Camila. Daniel Muñoz. Gracias, profesor. Sí, lo que quería, profesor, consultar
porque me parece muy interesante la discusión que se da en torno al tema. Y creo, tal como usted menciona, vamos a ser profesores, digamos, de enseñanza básica, Claro. pero creo que la adolescencia se ha ido adelantando de año en año. Hoy hablamos de los preadolescentes y creo que ya en curso o segundo nivel hablamos de séptimo básico. Creo que nos vamos a ver enfrentados a estudiantes que van a tener comportamientos propios de un adolescente. Entonces, mi consulta, profesor, es si dentro estamos recién comenzando el estudio académico, pero si nosotros a través de los cursos posteriores vamos a tener alguna asignatura que aborde en profundidad este tema, y como docentes poder identificar a cada uno de los estudiantes, porque me pareció muy interesante lo que mencionó Rodrigo, que en el sentido que hay estudiantes que, porque son tranquilos, dicen, no, él no necesita más ayuda, pero tal como dice Rodrigo, puede ser un estudiante que está viviendo un infierno tal vez en su casa o en un contexto de vulnerabilidad, y nosotros como docentes tenemos que estar preparados para poder identificar con ciertas cosas. Yo sé que Jenny tal vez me pueda corroborar en este sentido desde el punto de vista de la psicología, pero cuanto a los docentes, no vamos a ser psicólogos, pero sí muchas veces el docente va a tener que cumplir roles como eso, y me gustaría saber si vamos a ser preparados en ese sentido más adelante. Mire, Daniel, yo voy a ser súper honesto, no conozco en profundidad la malla curricular de la carrera, ya no sé si, ni siquiera sé si sea la misma la del vespertino, la del diurno o la del régimen executivo. Lo que sí le puedo garantizar, como trabajo en la Escuela de Educación, es que nosotros trabajamos con 3 asignaturas de psicología, ¿ya? Y una o dos o las 3 deberían ustedes tenerlas. O sea, van a tener sí o sí asignaturas de psicología en donde van a profundizar, por ejemplo, psicología, las 3 psicologías que existen son psicología del aprendizaje, psicología del desarrollo infantil y psicología del desarrollo general. Ustedes deberían tener las 3, ¿ya? Pero no lo sé, o sea, debería revisar la malla, quizás ustedes la puedan ver, quizás qué semestre, pero van a tener que tener una, 2 o las 3 en algún momento. ¿Ya, Daniel? O sea, eso se lo garantizo. ¿Por qué razón? Porque esta asignatura, por lo menos con la que nos vemos los días miércoles, es absolutamente sociológica. ¿Se han dado cuenta de eso, no? El giro sociológico no es psicológico. ¿Ya? Va a ser inevitable, Daniel, como usted lo plantea, de que tengamos que hablar cuestiones que son propias. Por ejemplo, lo que hemos hablado en la adolescencia, que ha sido muy, muy fructífero, ¿no? O sea, fuera a lo mejor de todo testimonio, de las mamás que han salido, de lo difícil que es tratar con adolescentes, o el desafío que usted mismo plantea, Daniel, la famosa preadolescencia, ¿no? ¿En qué minuto está esta preadolescencia? Bueno, todo eso es muy probable que lo tengan que ver en psicología del desarrollo infantil o psicología del desarrollo general, ¿ya? Y son asignaturas que me parece que están por ahí por el tercer, quinto semestre. Yo la verdad que lo desconozco. Trabajo en la Escuela de Educación, sí, absolutamente. Le digo qué ramos son de psicología, y sí, así son. Esos son. O sea, no hay ni más ni menos. Pero no todas las carreras tienen o los 3 o 2. ¿Me entiende? Pero ustedes deberían tener 2 o 3, más o menos. Profe, creo que el otro semestre hay una Gracias, psicología, profesor. pero no estoy... Ya, Daniel, no es bueno. ¿Sí? Creo que el otro semestre hay una psicología, pero no estoy Tendrían que segura. revisar la malla. Tendrían que Sí. revisar la malla, pero estas son las asignaturas que la Escuela de Educación por lo menos entrega para las carreras de pedagogía. En general, Daniela, ojo, esto es para todas las carreras de pedagogía, pero la cantidad está determinada por la dirección de carrera, no por nosotros como escuela, ¿me entiendes? No sé si me logra entender, pero es una cuestión súper administrativa de la universidad, pero la respuesta es sí, van a tener ese tipo de formación, van a profundizar, como usted me plantea, desde lo psicológico, que es súper, súper importante. Este ramo es mucho más, por decir, este ramo es como el ramo bienvenida, ¿no? Para abrir la puerta, digamos, a todo lo que se les va a venir, ¿ya? Porque implica, usted se ha dado cuenta, ha sido súper transversal en un montón de contenido que no han dejado de ser importantes. Ojo, no digo que no estoy subestimando mi asignatura, por el contrario, creo que ha sido bastante contenido, ¿ya? Pero siempre con la visión sociológica. Incluso esta asignatura se llama Fundamentos Socioculturales de la Educación, y ni siquiera hemos hablado de educación, no sé si han dado cuenta de eso.
Ni siquiera hemos hablado del concepto de educación, ni hemos llegado para allá. Ya hemos hablado de todos los factores, digamos, externos y algunos internos que involucran o cómo intervienen dentro de este proceso de formación, que se le llama educación. No sé si logro darle una respuesta a Daniel un poquito más... Sí, profesor, voy a investigar más la malla. Muchas gracias. Tiene que estar ahí, Daniel. Así que acuérdese de mí con esos ramos que yo le mencioné. Ya, y para terminar el punto de la adolescencia, bueno, existe influencia valórica, ¿cierto? A veces represiva por parte de los padres, los apoderados, ¿cierto? Los tutores, versus los medios de comunicación, ¿no? Masiva, que exponen valores contrarios, lo cual promueve las constantes peleas con sus autoridades. No quiero caer en un tema polémico, pero de repente nosotros, los mismos profesores, pareciera ser que nadamos en contra de la corriente, ¿no? Porque uno se pone a ver lo que hay en los medios de comunicación, las tendencias que hay en internet, y pareciera ser que no nos ayuda mucho. De repente ni siquiera los padres y apoderados nos ayudan mucho en nuestra labor, y yo creo que más que medios de comunicación, todos estos elementos en realidad no contribuyen necesariamente a poder formar de una manera apropiada, adecuada a los niños. Es importante, por supuesto, y se lo he remarcado siempre, o sea, es súper importante educar, pero entender que en este concepto, en este proceso formativo, es la escuela con los profesores, son los padres y apoderados, y son los estudiantes. O sea, aquí hay un triángulo que es pero maravilloso, pero si en este triángulo maravilloso, ¿cierto?, de las personas que estamos involucradas en el proceso de formación, hay una que no reme o reme de manera contraria, estamos súper perdidos en este proceso en el cual todos nos tenemos que hacer responsables. A los adolescentes tampoco les gusta que se les exija mucho. Imagínense un adolescente, a un adolescente que encima ni siquiera ha tenido normas en su hogar. ¿Ah? Imagínense lo que es que venga otra persona totalmente distinta y venga y le imponga otra norma. O sea, imagínense en la rebeldía que ya existe, imagínense lo que implica también eso, ¿ya? El panorama es complejo, no todo es tan malo como decía José, y estoy súper de acuerdo, porque uno empieza a armar conocimiento, empieza a valorar también, ¿ya? Acá parten las amistades un poquito más en serio, ¿no? Uno tiene amigos desde la niñez, para qué decir desde el mundo adolescente, parten los primeros amores, ¿cierto? Etcétera, etcétera, ¿ya? Es una etapa bien interesante de analizar, pero es muy compleja a la vez, ¿no? Voy a leer los chats. Javiera dice, yo le hago clases a jóvenes de primero y segundo medio y es muy difícil. Sí, créame que sí. Jenny dice, psicología del desarrollo incluye estas temáticas. La del aprendizaje se vincula a la habilidad cognitiva. Exactamente, y el proceso de incorporación de aprendizaje. Así es. Pero yo no sé, Jenny, si las van a tener. Eso sí, no, por eso les digo por eso le decía a Daniel que es importante que revisen la malla. ¿Ya? ¿Van a tener esas dos solamente? Bueno, si van a tener esas dos, súper bien. Deberían tener desarrollo infantil, psicología del desarrollo infantil. ¿Ya? Deberían. Y si no, la del desarrollo también. Súper, por último, profundizan, digamos, en lo que en esta etapa de la niñez, ¿no? Bien, vamos a dejar esta etapa compleja y nos vamos a meter en nuestra etapa ahora. Otro punto, perdón. Todavía hay estados en que aún existe el servicio militar obligatorio, ¿cierto? Esto se daba mucho antes, ¿ah? Ahora no sé, no me atrevería a decir si esto no pasa, ¿ya? Pero el servicio militar obligatorio, ¿cierto? Existe en Chile y en pocos estados del mundo. Era la oportunidad para algunos papás que no lograron así como adoctrinar, mantener como derechito, no lograron formar, como que se les escapaba de las manos, digamos, esta formación valórica de los niños, ¿cierto? Y los metían, digamos, a hacer esta instrucción, digamos, militar para alinearlos, ¿no? Por el buen camino. No sé si alguna vez ustedes escucharon algo así, me imagino que sí. Pero esto como que, no sé, insisto, no sé si todavía permanece en la actualidad, porque hay muchos chiquillos que entran, y muchas mujeres ahora también, que entran a hacer de manera voluntaria este servicio militar, ¿cierto? Pero antiguamente yo lo escuché, digamos, yo que soy más viejito, yo escuchaba eso casi como una amenaza que hacían algunos padres a sus hijos, ¿no? Bueno. Profe, incluso a mi papá hace tiempo
Mi Ahí papá, está. somos de Perú y hace tiempo mi papá, él entró al servicio militar, pero donde entró voluntario, pues. Él estaba como en una fiesta y vinieron los militares y se llevaron a todos los jóvenes hombres que estaban en esa fiesta. Así Eso, era en Perú perdón, antiguamente, eso ¿en Perú o acá? en Perú. Ah, en Perú, ya, perfecto. ¿Y eso Sí, era cómo era visto como un castigo? o sea, sí, porque iban como a las fiestas donde estaban todos los jóvenes a buscar a los hombres, mayormente solo a los hombres, no a las mujeres. Pero a mi papá sí lo retuvieron y así tuvo que hacer el servicio militar, obligado, hasta que ya pudo salirse. Ah, perfecto. Fregado igual por ir, ¿qué quiere que le diga? Súper, complejo, complejo. Sí, pues profe, no va a carretear y que te lleven después, como No, por no 2 pasa, años. no pasa nada, no pasa nada. Otro punto, también existen adolescentes que trabajan. Yo creo que muchos, y me incluyo, trabajamos en el periodo de la adolescencia, ya obviamente sin ganar una gran remuneración y especialización, pero qué satisfacción recibir las primeras lucas por parte de uno, ¿no? Sin que nadie se las regale, que nadie se las recrimine, ¿cierto? Eso es como una estrellita, ya que los adolescentes, yo creo que hasta el día de hoy, muchos se sienten muy orgullosos de haber juntado sus primeros pesos, digamos, en trabajos informales, sobre todo informales, ¿ya? Me imagino que más de alguno de ustedes también trabajó cuando era adolescente. Muchos lo hicimos, ¿ah? Los adolescentes sufren de ambigüedad social debido a que es una etapa de transición y su socialización es comprendida en cuanto a su escala de conductas y valores en sociedad, ¿ya? Trabajo fundamental de quienes los educan. O sea, nos guste o no nos guste, podemos ser súper rebeldes en la adolescencia, contestadores, que eso era algo que a los papás les cargaba, que el adolescente, porque el niño no dice cosas, o sea, o puede decir un par de ideas, pero uno al niño lo trata como niño, pero el adolescente que ya tiene como tu misma estatura, como que ya pareciera ser que no te habla, sino que te grita, ¿cierto? El tema es mucho más complejo en términos del mismo trato, ¿ya? Sin embargo, no crean que todo está mal, porque de igual manera el trabajo que se hace y que se sigue haciendo en este acompañamiento que no todos los padres y apoderados, no todos los profesores, ¿cierto?, realizan, el adolescente sigue siendo este diamante en bruto, ¿cierto?, en esta búsqueda de habilidades, ¿cierto?, artísticas, deportivas, académicas, etcétera, etcétera, y en donde acá el adulto responsable tiene una labor, pero sumamente trascendente en la vida de esa persona, ¿ya? Eso que quede súper claro. Hoy no pensé que íbamos a hablar tanto de la adolescencia, de verdad, pero creo que ha sido súper necesario, súper importante. ¿Bien? Bien, pasemos a nuestra etapa ahora. Vamos al mundo adulto. ¿Difícil o no? ¿Difícil el mundo adulto, no? Me quiero quedar en la adolescencia. ¿Se quiere quedar en la adolescencia? Entre la adolescencia y la adultez, esta es la más fea. yo estaba pintando la adolescencia porque es más breve, pero la adultez, sí, la adultez no deja de ser complicada, ojo. ¿Ah? Bueno, vamos a la adultez. Es una etapa, dice entonces, de consolidación de objetivos o metas de vida propuestas, ¿ya? Los adolescentes son súper soñadores, ¿ya? Y como que se imaginan el mundo adulto como, wow, así como quiero llegar luego al mundo adulto, quiero ganar lucas, quiero tener libertad, quiero tener independencia, y después como a los 2, 3 años que están trabajando, lo único que quieren es retroceder y ser adolescente u ojalá ser niño, ¿ya? Después cuando se dan cuenta lo complejo que es el mundo adulto con las responsabilidades que se tienen, pareciera ser que en la zona de confort está sin duda en los padres. Sí, los padres son el mejor puerto en donde los hijos a la edad que sean pueden atracar. ¿Ah? Natalia Castillo dice, para pagar la entrada a los recitales, claro, para eso trabajan los adolescentes. Aún estoy en la adolescencia, no lo creo. Etapa entonces de consolidación de objetivos o metas de vida propuestas. O sea, todos estos sueños que teníamos cuando adolescentes, bueno, en la adultez parece que tenemos esta libertad, pareciera ser incluso mayores oportunidades para poder lograr todo tipo de metas. Ahora, obviamente dependemos de un contexto social y sobre todo económico, ¿cierto?
para ver qué es lo que proponemos, y ahí como que parten los cables a la tierra, o sea, bueno, a ver, esta es mi situación y esto es lo que yo puedo lograr, ¿me entiendes? Una vez completada la etapa de socialización en la sociedad, las personas están preparadas para independizarse y comenzar una nueva vida. Muchos optan por estudiar, muchos optan por trabajar y paralelamente armar una familia. ¿Ya? Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo con lo que es el mundo adulto. ¿Ya? Me imagino que la gran mayoría de ustedes está en esta etapa de consolidación de metas, de objetivos por la vida, ¿cierto? Y es más, también de armar una familia, ¿por qué no? Es una etapa de constante evaluación de objetivos y actos personales, ¿ya? Por lo menos nos da cierta madurez para entender, ¿no? Este cuestionamiento, yo creo que hay bastante cuestionamiento en el mundo adulto, de lo que hacemos, de lo que queremos, de lo que hemos realizado, ¿no? Sin ánimo de retroceder, pero quizás de transformar un poquito también la realidad que tenemos, ¿no? De ver qué tan satisfechos estamos con la vida que hemos realizado, porque, ojo, la adultez es la etapa más extensa, ¿no? La niñez, pensémosla hasta los 12 años, la adolescencia unos 8, 10 años, ¿cierto? Y luego la adultez, bueno, vamos a colocar tercera edad, 65 años, incluso sigue siendo muy joven, ¿eh? Pero es la etapa más extensa, ¿no? Esta es la que tiene la mayor cantidad de años, digamos, en cuanto a tiempo. Es un tiempo extenso para poder concretar estas metas, esto de hacer familia, esto de trabajar en lo que yo quiero, esto de pensar la vida, la casita, el auto, no sé, lo que haya querido usted soñar y pensar cuando era adolescente. Bueno, en este mundo adulto es probable que lo haga o simplemente no lo pueda hacer, ¿ya? Por un montón de factores. Los niños y los adolescentes ven a la adultez como el mundo de la liberación, de lo que uno quisiera tener, pero uno parte trabajando y resulta que no es tan así como lo ven los adolescentes, como lo ven los niños, ¿no? La personalidad dice que está formada, sí, acá hay un claro proceso de marco de identidad, ¿ya? Pero son otros los factores que pueden alterar la conducta o las formas de relacionarse, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque resulta que acá aparecen los divorcios, aparecen la cesantía, aparece la viudez, aparecen enfermedades, ¿cierto? El cuerpo también va cambiando, ¿ya? ¿Por qué no? Ya ese cuerpo medio atlético de los 20, de los 30, bueno, no el mismo, ¿cierto? En que se avance hacia los 40, a los 50, menos a los 60, ¿cierto? Y estos elementos van cambiando la forma de socialización. Imagínense lo que en un divorcio, ¿no? Una pareja que estaba unida, que estuvo mucho tiempo, quizás 10 o 20 años, 30 años, y de repente se separa, y eso implica también un quiebre en el círculo cercano, un quiebre familiar, ¿ya? La cesantía, todo lo que implica la cesantía, ¿cierto? Esos lujos que antes la familia se da, ahora no se da porque ya no entra, digamos, todo este fondo financiero, ¿ya? La viudez también tiene que ver con estas formas de cómo nos relacionamos, entendiendo al duelo, ¿cierto? Como una de las causas de estas extensas depresiones, ¿cierto? Junto con los cambios de territorio, ya luego, ¿cierto? De los duelos. Las enfermedades, ¿ya? ¿Dónde afloran más las enfermedades? Bueno, obviamente, el mundo adulto, ya después de los 40, considerada como casi la mitad de la vida, ¿cierto? Es donde las personas debemos tener mayores cuidados, sobre todo con ciertas enfermedades que no son necesariamente genéticas, sino que se pueden adquirir de manera casi voluntaria, ¿no? En Chile tenemos males, yo diría que endémicos, como la diabetes, ¿cierto? Y la hipertensión, producto de la vida que tenemos, ¿ya? Existe interrupción en este mundo adulto a propósito de esta socialización, ¿cierto? Que tiene que ver que está intervenida con un montón de factores. Existe interrupción de los lazos afectivos con la familia, ¿cierto? Con los amigos o los cercanos del barrio, ¿cierto? Por razones netamente personales, ¿cierto? O de ciertos cambios que
que uno tiene. En el mundo adulto los círculos se van estrechando, eso es un hecho. Cada cual toma un camino, hay mucha gente que se va a vivir a otra ciudad, que empieza a armar una familia, y que esa familia, digamos, puede traer conflictos, ya pareciera ser que se rompe un poquito la tolerancia y la paciencia, afloran más los conflictos familiares, ¿ah? Estos círculos, como les decía, sobre todo de amistad, uno empieza como, antes tenía 1 millón de amigos, como dice la canción, y ahora, bueno, con los deditos en las manos, usted más o menos cuenta los amigos que tiene. Rodrigo, perdón. Yo de nuevo, viste que me hizo bien la semana de receso, estoy más bueno para hablar cosas veces, ¿viste? Por favor. Me salta una duda y quisiera ver si es tan tajante que es así, que en la adultez dice la personalidad está formada. ¿Será tan así? Por lo menos, según yo, considero que al ser tan tajante con este enunciado que dice la personalidad ya está formada, me da la impresión que empiezan a salir comentarios de personas adultas, de 30 años, 30 años. En el caso, un ejemplo, mi tío. Ya, que mi mamá constantemente hay cosas que a mí no me toman de él y que yo creo que como familia, como agente socializante, es siempre importante retroalimentarnos para ir creciendo, ¿ya? Entonces hay cosas y conductas de él que a mí no me toman definitivamente y salen con la excusa, ay, pero déjate, si él es así, ya está formado así. Y como que yo digo, chuta, 30 años, un hombre joven, como, ¿por qué nos condicionamos a esta forma de no querer seguir como atendiendo a las necesidades que nos ofrece el entorno, que nos ofrece la familia, que nos ofrece todos los agentes socializantes, nuestros trabajos, y que recaiga en el fondo que esta conducta, esta personalidad se puede ver alterada solamente por divorcio, cesantía, viudez, como por algo que te haga como cambiar la dirección, pero no así tu personalidad. No sé, yo siento que la personalidad se construye en toda la etapa de la vida y sobre todo por el tema de los aprendizajes, y considero que eso igual a mí como que me causa ruido porque me he encontrado con gente que dice, no, es que yo soy así, yo no voy a cambiar. Y loco, cambiamos a cada rato, a cada instante, y estamos constantemente cambiando. De hecho, yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por otro tipo de transformaciones y que ya no somos el mismo Rodrigo que era hace un par de años atrás. Y tampoco siento que mi personalidad esté formada. Es que tengo muchas, ¿cachai? No, o sea, no es que tenga tantas, pero siento que creo que podemos, como no ser tan, por lo menos desde mi vivencia, considero que el como graficar la adultez como que la personalidad ya está formada, ¿cierto? Que nos condiciona y nos limita a muchas posibilidades. Rodrigo, le agradezco su observación. La verdad es que sí, puede ser muy tajante, pero lo voy a explicar, ¿ya? Cuando establezco que la personalidad está formada, me refiero a que las personas, en general en el mundo adulto, es más fácil, ¿cierto? Bueno, nosotros ya tenemos un fondo cultural y un fondo valórico, ¿ya? Y eso ya nos reconoce, ya logramos una identidad como persona, ¿ya? Yo entiendo el punto de que las personas podemos mejorar o empeorar ciertos elementos en el mundo adulto. En eso sí, absolutamente lo comparto. Y no necesariamente por algunas problemáticas como las que mencioné, ¿ya? Sin embargo, somos reconocidos ya por ciertas características, ¿ya? Y de hecho, esas características nos hacen unirnos con unas personas y no unirnos con otras personas, ¿me entiendes? Que tiene que ver, claro, elementalmente, tiene que ver justamente con este fondo de valores y de cultura que uno tiene. Por eso que en el mundo adulto uno también se emparenta más bien con los iguales que con los distintos. De hecho, no sé, por los mismos grupos de amigos que uno tiene, ya sea en el trabajo, los amigos que tiene, son porque justamente comparten, no sé, más que preferencias gastronómicas o musicales, como que pasa a segundo plano, sino que hay una cuestión de valores, ¿no? Como de opinión. En el fondo, como tener más claros los límites, pues, como los límites del dar, del deber. Exacto. Ahora, por ejemplo, estos elementos que yo coloqué aquí, como el divorcio, la cesantía, ¿cierto? Son elementos que pueden trastocar la vida de las personas. Estamos súper claros con eso, las enfermedades, son cosas que pueden trastocar, pero eso no quiere decir que la personalidad vaya a cambiar,
¿me entiende? O sea, usted ya fue formado, aquí Rodrigo Vidal ya lo reconocemos como es y podemos decir esto y esto y esto de Rodrigo Vidal. Podemos hablar esto y esto y esto de Jorge Ríos, ¿me entiende? ¿Ya? O sea, ya a mí se me evalúa, se me reconoce porque yo tengo un comportamiento sumamente puntual. No quiere decir que taxativamente yo sea así. Ya probablemente si alguien me dice, ¿sabe qué? Usted, Jorge Ríos, debería, no sé, cambiar esto y esto y esto. Y yo lo puedo tomar, yo tengo que ver mi grado de tolerancia y ver cómo yo lo asumo. Cuando usted decía, y hay mucha gente que dice, no, si este gallo ya está viejo, no va a cambiar. Eso, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Yo creo que todos lo hemos escuchado de un montón de personas, ¿ya? Y de gente joven, que es lo peor, yo siento ya de una persona adulta, yo creo que ya, sí, o sea, adulto mayor. Claro, uno lo podría pensar de personas con mayor edad, muy bien, Rodrigo, ¿ya? Pero también hay un nivel de intransigencia, es decir, bueno, yo soy así y el que me acepta bien y el que no y también. Y dentro de la familia. También eso dice de su personalidad, po. Pero claro, y justamente, y eso ya fue una formación, o sea, la persona no se creó, digamos, no cayó del cielo con 30 o 40 años, ¿me entiendes? O sea, esto viene, hay una historia para atrás, una historia de los formadores, una historia de la niñez, una historia en la adolescencia, que nos hace y nos identifica de cierta manera. Probablemente esta frase, la personalidad está formada, puede ser muy taxativa, pero usted sabe que en el mundo de la socialización no hay nada tan taxativo, sino que también hay un grado de flexibilidad, y de hecho, estos factores que alteran la conducta, como lo coloqué, o la forma de relacionarnos, también pueden existir otras, e incluso de orden valórico. O sea, la persona que es más intransigente no va a estar ni ahí con que alguien le diga algo malo para cambiar, porque no va a estar ni ahí con cambiar tampoco, ¿ya? En el fondo... Pero es que ahí se produce un conflicto, pues, profe, ¿por qué uno tiene que cambiar para darle el gusto a los demás? Por ejemplo, para mejorar una relación de pareja, para mejorar una relación de amistad, de compañero de trabajo. ¿Quién dictamina que mi conducta sea mala y no le agrade a los demás? El parámetro valórico, Claudia, es súper fácil, porque yo puedo compartir valores que en el fondo me invitan al bien y antivalores que me invitan al mal. Y ese es el parámetro que uno tiene que distinguir, ¿no? Porque si a mí alguien me dice, oiga, ¿sabe que usted, no sé, es como súper egoísta por esta y esta razón? Yo tengo dos caminos. O lo tomo bien y digo, bueno, a ver, tengo que hacer una transformación, tengo que hacer un cambio. O simplemente decir intransigente y soberbiamente, ¿sabe qué? A mí me da lo mismo, yo soy así, y el que me quiere de esta manera, y el que no va. Y hay mucha gente que toma las dos opciones nomás. Claro, porque en relación a las culturas también hay cosas que en una cultura son aprobadas y en otras culturas se miran con no, que cómo sucede eso, cómo los adultos hacen eso, entonces también ahí hay como factores también, pero no significa que porque, no sé, ya a mí me guste la U y a la otra persona le gusta el Colo y tengan que cambiar. También tiene que haber un dejo de aceptación de las demás personas. Sí, pues, pero siempre está el hacerse cargo. Cuando uno trabaja desde la personalidad y sobre todo de las emociones, una tiene que hacerse cargo de sus propias problemáticas, porque no es algo que tengamos que ver porque yo te diga que tengas que cambiar, sino que si hay un objeto que en realidad te está produciendo algún conflicto, no es porque te lo esté diciendo una persona, sino te lo está diciendo en la sociedad y las cosas que las personas con las que te relacionas, y es ahí el hacerse cargo. Cuando una persona dice, no, ¿sabéis qué? No, yo soy así, tienes que aceptarme, es porque tampoco se está haciendo cargo de lo que está sucediendo en su ser, que le está generando conflictos también. Pues. Cuando la personalidad genera conflictos, es porque debemos hacernos cargo, y no porque lo dijo la otra persona, sino por el bienestar propio de las personas que nos rodean, sobre todo. Exactamente. Es que de repente uno no le va a caer bien a todas las personas, entonces una persona X va a venir a criticarte tu forma de ser para amargar la existencia. Claudia, lo que pasa es que justamente, primero, o sea, mire, ¿quién es? A ver, eso lo vamos a ver después, en las teorías sociológicas. Hay una teoría que funciona así como el espejo del yo se llama. Y en este espejo del yo, ¿cómo sabemos quiénes somos? Justamente a partir de lo que los otros nos dicen. ¿Me entienden? ¿Ya? Y no tiene que ver con que una persona que no me conozca o para caerle bien o para caerle mal. ¿Ya? Son las personas los que nos evalúan y yo me voy nutriendo de eso. ¿Ya? ¿Hasta qué punto eso es cierto?
dentro de mi autoconocimiento hasta qué punto eso es cierto y hasta qué punto eso es falso. Porque pueden decir cosas de mí, claro, que pueden ser muy ciertas en el mundo adulto, y yo las tengo que asumir, porque yo me tengo que asumir con luces y sombras, con cosas buenas y con cosas malas, como decía Rodrigo, efectivamente, ¿ya? Voy a ver yo la actitud que tomo para ver si a alguien, digamos, le molesta, digamos, cierto elemento, bueno, voy a ver si quiero o no cambiarlo, o voy a ver qué tan grado alto de soberbia tengo, para decir que yo soy casi perfecto y que no tengo nada que cambiar, o efectivamente mi grado de recepción frente a eso. Eso pasa mucho en el mundo adulto, ¿ya? Porque en realidad, ¿qué críticas nos duelen más, no? O la del qué dirán, ¿cierto? De la galucha, o la de mis más cercanos, po. Me debería importar las de mis más cercanos, porque son los que más me conocen, ¿ya? ¿Se entiende, no? Y ese es un problema que tenemos los adultos, ¿ah? Ojo. Hay muchas personas que todavía les importa demasiado ese famoso qué dirán, ¿no? El qué dirán pareciera ser como, a ver, ¿para quién vivo yo? ¿Para mi cercano? ¿O vivo para el palco, mi cercano? ¿O vivo para la galucha? Po? ¿Ya? Y eso es un poco, esa discusión en el mundo adulto todavía la tienen muchas personas, ¿ya? Un poquito para ir despejando la crítica o lo que aporta Rodrigo y este cuestionamiento que aparece con Claudia. José, usted tenía la mano levantada, perdón. Sí, profe, es que con el mismo comentario que dijo ahí el compañero y también la compañera, y sobre el comentario que salía ahí en el Power, era que como que concuerdo con Rodrigo y a la vez también como que concuerdo con usted. O sea, es distinto decir que la personalidad no cambia a que uno no cambia. Claro. O sea, eso son dos cosas distintas. O sea, yo concuerdo de que uno toda la vida está cambiando, pero la personalidad de uno es como quién es uno a grandes rasgos, no a pequeños rasgos, o sea, es como en generalizado. O sea, como una persona introvertida, probablemente si tú agarras a 10 personas introvertidas, probablemente van a seguir siendo introvertidas toda su vida, o uno de ellos, en lo largo de su vida, sea la excepción y pueda lograr, no es que ser introvertido sea malo o bueno, pero pueda volverse extrovertido por ya se atrevió en algún momento en hablar y le gustó y cambió un poquito cómo era él o cómo era su raíz. Ya, como le digo, también también todo, como acá dijo la compañera Claudia, como que te vengan a criticar como eres, o sea, depende como uno mismo se lo tome, porque el que transformar una opinión en una crítica depende de uno. O sea, tú puedes escuchar a la persona que te está diciendo el por qué no deberías hacer así, o no deberías hacer así, o por qué no deberías hacer esto, y tenéis dos opciones. Tenéis la opción de enojarte y como de alguna forma decir, ¿y por qué tengo que ser así? O tenéis la opción de decir, escuchar, analizar y decir, ¿sabes qué? Respeto lo que me estáis diciendo, pero yo no soy así, yo soy así. Y lamentablemente así. Y el tema de que uno dice, no, si ya es viejo, esto no, ya no cambia. Yo creo que las palabras hay que elegirlas correctamente, porque, claro, es más fácil decir eso que decir es difícil que cambie, ¿ya? Porque al decir que no cambia y no darle oportunidad al cambio, eso es imposible. O sea, como le digo, hay gente que se da cuenta en los 50 años tal vez que ya no quiere ser racista o ya no quiere ser clasista, porque se dio cuenta de ciertos puntos, se dio cuenta de ciertas cosas que le hizo una rotación drástica en su forma de pensar. O sea, creo yo que la personalidad en general no cambia. O sea, ya cuando ya generas cierta edad, en general me considero una persona alegre, ¿ya? Y probablemente trataré de ser alegre toda mi vida, ¿ya? Trato de no enojarme por pequeñeces, trato de ser una persona bastante como cómoda, en el sentido de no enojarme por cosas, decido, prefiero no enojarme. Si pincho una rueda, no le estoy pegando al manubrio, me lo tomo, hasta me río. ¿Ya? Pero hay gente que van a pinchar una rueda o están manejando y quieren echar chuchada y quieren gritarle al mundo y quieren ser así, y probablemente esa persona va a ser una persona enojona toda su vida, o hay una pequeña chance de que si la vida le juega cierto rumbo, cierta experiencia, puede que esa persona cambie, ¿ya? Simplemente que como dice ahí, la personalidad está formada a cierta edad, sí, pero eso no quiere decir que pueda variar o pueda cambiar o pueda dirigirse a cierto otro ángulo a medida que uno siga creciendo. Pero en general, creo yo, como dice usted,
a los 30 años o a los 35 años, uno tiene su personalidad más o menos ya rígida y formada. ¿Puedes cambiar? Claramente sí, puedes cambiar. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Ya? Pero a eso voy. Más que nada, como que tal vez hay algo que podría como mejorarse en el enunciado que sale ahí, pero en general se entienda lo que va, creo yo. Profe, yo creo Muchas que gracias, igual José. uno, en el sentido de la personalidad, no es que uno cambie su personalidad, sino que uno busca quizás métodos para que esa personalidad no salga tan a flote. Por ejemplo, yo igual soy súper enojona, soy muy alegre, muy hiperactiva, inquieta, pero tengo un carácter súper malo. Entonces, claro, yo era como de esas del José, porque si algo no me prende, ya al ratito empiezo a zamarrear todo lo que tenga a mi lado. Pero claro, yo soy enojona y creo que es una personalidad que me va a costar cambiar, pero sí busco métodos o actividades extraprogramáticas que puedan regular esa personalidad que tengo. Entonces, claro, uno no cambia su personalidad, pero sí busca métodos para que puedas regular tus actitudes, tus acciones. Miren, yo voy a complementar lo que usted dice, Ircha, con lo que dijo José, porque en el fondo, miren, esta personalidad, hablemos de un fondo general. Alguien lo dijo por ahí, me parece que fue José. Hablemos de un fondo general. ¿Por qué razón? Porque la adultez es un periodo extenso y también van cambiando las miradas. O sea, no es lo mismo tener 20, 25 a tener 30, 35, ni menos tener 40, 45, menos 60 años. Ya hay miradas distintas porque hay sueños, hay trabajo, hay familia, probablemente hay hijos de por medio, entonces las mismas responsabilidades nos van puliendo, ¿no? Nos van puliendo en términos en este mundo adulto, ¿ya? Entonces, más allá, ¿cierto?, de este divorcio, de esta cesantía, de todos estos elementos que pueden trastocar, son las miradas también los que nos van generando cambios, ¿ya? Pero cuando hablo de la personalidad que está formada, me refiero a todo un fondo valórico y cultural que arrastramos con la niñez y con la adolescencia, y que en el mundo adulto, ¿cierto? Bueno, este soy yo soy Jorge Ríos en la sociedad, ¿no? Y tengo estas cualidades y estos defectos, y vamos, y la idea es mejorar, ¿cierto? La idea es progresar, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, no? Pero lo que va haciendo los cambios también son estos, lo que va produciendo transformaciones, son estos cambios de mirada que les voy diciendo, o sea, cambios de mirada que están ajustados a los estilos de vida, no sé si me explico, a las etapas que uno está teniendo, porque insisto, la adultez es un periodo muy, muy extenso. ¿Ya? Claro, está acá, ¿o no? ¿Sí? Sí. Ya, vamos a seguir porque se me va a acabar la batería del computador. Alguien está metiendo ruido, no sé quién es. Creo que José. Al tiro, disculpen. Ya. Lo voy a silenciar, pero no lo encontré. Ya, perdón. Que me distraía demasiado. Ya. Para muchas personas dice que puede ser una etapa muy difícil por falta de medios fundamentales como la educación, las oportunidades, ya, algo que habíamos descrito, ¿cierto? Lo que conlleva a la frustración y a la miseria personal. O sea, uno a lo mejor en la adolescencia tenía muchos sueños y resulta que ese 100% con suerte va a poder lograr el 5% de sus sueños, ¿ya? Y que tiene que ver con todo este contexto personal, ¿cierto? Y sobre todo socioeconómico, ¿no? Es muy frustrante a lo mejor para muchos adolescentes después de darse cuenta que en el mundo adulto no tienen nada y de la nada tienen que construir todo, ¿ya? Es una etapa más avanzada la adultez, ¿cierto? En una etapa más avanzada, ¿cierto? Son ya los 40 años. La gran mayoría de los adultos ya han formado una familia, por lo menos, o tiene hijos, o se ha casado, ¿cierto? Está separado, divorciado, o ha construido otra familia, ¿ya? Eso es muy normal, ¿cierto? De ver hoy por hoy en nuestra sociedad, ¿ya? Los adultos se convierten en guías, ¿no? En maestros, consejeros de los más jóvenes, ya en referentes de vida para individuos de su familia o externos a ella. Ya acá no hablamos con el adolescente, a pesar de que, bueno, según la neurociencia, a los hombres se nos cierra prácticamente el cerebro cercano a los 40 años, ¿no? Pero los adultos asumimos o debemos asumir, ¿cierto? De acuerdo a nuestras circunstancias, estos roles tan importantes, ¿no? El ejercer algún trabajo, alguna profesión, algún oficio, alguna tarea,
y también tener esta responsabilidad de ser referentes, ¿no? Para qué decir el rol que nosotros tenemos como profesores. Es súper, sumamente importante, ¿no? Hasta acá, clarito del mundo adulto, ¿no? ¿Sí? Clarito, clarito. ¿Ya? Vamos al último. Para mi gusto, una de las etapas más tristes de la vida de las personas, que es la vejez, ¿no? La última etapa de la vida de los seres humanos. Dígame. ¿Puedes devolver un poquito la otra diapo? Un poquito Pero claro más. que sí. Ya saqué el pantallazo, gracias. Oye, pero acuérdense que esto está en el... No saquen pantallazos, esto está en mi URL, si quieren yo después se los mando también al grupo WhatsApp, no tengo problema. Vamos a la vejez, les decía es mi metodología de estudio, profe. Ah, ya, bueno. La etapa de la vejez es la última etapa, les decía que yo creo que una de las etapas más ingratas, ¿cierto? Poco considerada, ¿ya? Se extiende de los 60 años, ahí puse 60 años en adelante, creo que es muy joven ahora, no sé cuánto será considerado ahora tercera edad. Vamos a colocar 60, 65 años en adelante. Dejémoslo como en la edad de jubilación de las personas, ¿ya? 60, 65 años. Bueno, para tener un criterio, ¿ya? En esta etapa, bueno, a estas personas se les considera como sabias, ¿cierto? Como indispensables para aconsejar y guiar a las nuevas generaciones, ¿no? Sin embargo, es una etapa que no se prepara una debida socialización, por el contrario, es más bien excluyente, ¿ya? Este grupo etario, ustedes comprenderán, es muy excluido, ¿ya? Por un montón de razones. No son seres que tengan producción económica, sino que son seres que, en el fondo, que implican gasto, al igual que los niños, ¿no? Son personas que tienen otra manera de socializar, que tienen otra manera de vivir, ¿ya? Y que además están súper afectadas a enfermedades, ¿no? Tal cual como dice acá, los ancianos viven solos, ¿cierto? La misma sociedad moderna, esta sociedad capitalista, ¿cierto? Los considera improductivos, y si improductivo prácticamente es inservible porque es un gasto, ¿ya? Y por lo tanto se les aísla, ¿ya? Una etapa en donde más florecen estas enfermedades, ¿cierto? Estas enfermedades que finalmente conducen a la muerte de las personas, y donde no hay una verdadera valoración. La palabra jubilación viene de júbilo, júbilo viene de alegría, ¿ya? Y creo que es la etapa menos alegre que pueden tener los seres humanos por el trato que se les da. Les recuerdo que hay hasta hogares donde parece ser que se va a depositar, digamos, a los adultos mayores, ¿ya? Y entiendo el contexto, ¿cierto? De este mundo que nos exige producir, y no compartir de la mejor manera, sobre todo con los abuelos, con nuestros padres, etcétera, etcétera, ¿ya? Es una etapa con enfermedades, con malestares físicos, ¿cierto? La capacidad física humana no es la misma, ¿ya? No es la misma. El sistema defensivo ya no es el mismo. Hay una cuestión, hay un desgaste propio de la edad, ¿no? ¿Ustedes saben hasta qué edad, o sea, más o menos hasta qué edad deberíamos vivir los seres humanos? ¿Sabían eso, no? ¿Más o menos? Hasta los 103. Eso es obligatorio, parece. ¿Hasta qué edad más o menos deberíamos vivir los seres humanos? O sea, ¿hasta qué edad el cuerpo humano debería tener una resistencia, o cuál es la resistencia total en número de años? ¿Saben ese dato, no? No, profe. Deberíamos vivir hasta los 150 años, ¿ya? Si el cuerpo humano no recibiera todos los agentes contaminantes que recibe todos los días, porque todos los días el cuerpo vive y el cuerpo muere, ¿ya? Comemos cosas que no hacen mal, respiramos cosas que no hacen mal, entonces en el fondo vamos teniendo en esta vida, no vamos a llegar a los 150 años, sino que vamos a llegar con suerte a lo mejor a la mitad o un poquito más allá de la mitad, ¿ya? Hoy por hoy parece ser que las condiciones de vida están mejor y las personas están viviendo sobre los 100 años, ¿no? Pero el cuerpo humano está capacitado para tener una vida hasta los 150 años. Pero la vida que tenemos nos hace muy, muy mal, finalmente. Sin embargo, podemos vivir un poco más, ha aumentado el nivel de vida, ¿cierto? Las enfermedades se han podido controlar, etcétera, etcétera. Pero este periodo de vejez se ha extendido,
ya se ha extendido. Si antes era de 10, 15 años, ahora se ha extendido por lo menos en el doble, ¿no? Por lo menos unos 20 o 30 años incluso, ¿ya? Y no tiene ninguna, no es para nada grato, ¿cierto? Y son las personas que con los adolescentes deberíamos estar acompañando de manera permanente como retribución y agradecimiento, ¿cierto? A todos los, o por todo lo que hicieron en algún momento por los adultos, en este caso, ¿ya? Hasta aquí, dudas, consultas. Aquí terminamos el Power, ¿ah? Ojo, terminamos el Power más extenso de esta asignatura, ¿ya? Hasta aquí, dudas, consultas. Profesor, a mí una consulta. ¿Y la juventud no cabe dentro de estos periodos de vida? La juventud, ¿desde dónde la conceptualiza, Héctor? Posadolescencia, pre-adultez, como se me imaginaba, como que quizás podía comprender la salida de la adolescencia y la entrada a la adultez. Me dan un segundo, se me va a acabar la batería. Un segundo, por favor, disculpen. Gracias. Ya, ahora sí. Héctor, mire, lo que pasa, lo que usted está proponiendo es muy, muy puntual y específico, ¿no? Porque de repente se dice que la juventud tiene un marco hasta los 29 años. Ya, 29 años, ya. Pero mire, todas estas divisiones, así como muy puntuales y específicas, las van a ver en psicología del desarrollo, porque acá en el fondo lo que estamos viendo es un macro, pero en términos de socialización, ¿ya? Por supuesto que podemos considerar una primera etapa de la adultez, ¿cierto? Podemos dividirla, ¿ya? Pero yo les advertí que existían muchas etapas, que no es lo mismo vivir en los 20 que en los 30 y en los 40, ¿ya? Claro, y que por lo mismo la misma mirada, ¿cierto? Que tienen los adultos, que tienen los adultos en cierta etapa, era muy distinta. Quizás a los 20 queremos queremos tratar de independizarnos, de cumplir nuestros sueños rápidos, quizás después de los 30 nos estamos aburriendo de lo que estamos haciendo, vamos armando familia, y quizás después de los 40 ya somos responsables de hijos, ¿cierto? Y así, o sea, a propósito de lo que había planteado Rodrigo, ¿no? Que en el fondo las personas sí vamos cambiando, pero más que cambiando, en el fondo es que en este cambio de visión, en este cambio de mirada, como la adultez es un periodo tan extenso, ¿cierto? Vamos cambiando o vamos trastocando también en términos de nuestro comportamiento en base justamente a las responsabilidades que vamos teniendo. ¿Me explico, Héctor? ¿Ya? Sí, entiendo. Podría haber sido mucho más puntual, mucho más específico, pero como el marco de esta asignatura tiene que ver con la socialización, no puedo irme como por otra parte en el fondo. O sea, podríamos hablarlo, por supuesto, y así como lo plantea y como yo lo estoy explicando ahora, pero la idea es justamente eso, porque obviamente van a tener otros ramos donde van a poder profundizar justamente en lo que usted plantea, a lo mejor en estas etapas de vidas y con estas características más bien más psicológicas y puntuales, ¿me entiende? No sé si queda claro, pero sí, mire, Héctor, sí. Yo no sé si queda claro, o a lo mejor usted no está conforme con lo que yo estoy entregando, no sé. No, para nada, no, lo entiendo completamente. Sí, o quizás su mirada más psicológica que sociológica, no sé, trato de entender un poquito, porque yo estoy de acuerdo, o sea, yo podría considerar, obviamente, un momento de juventud entre los 18, quizás, fuera de la adolescencia hasta los 29. Claro. Por cierto. Por eso me nacía la pregunta, pero entiendo que está siendo entregado el contenido de un punto de vista, claro, sociológico, no a través de un proceso psicológico del individuo. Exactamente. Así que lo entiendo completamente. Eso. Pero, mire, yo creo que ambas visiones, ¿no? Tanto lo sociológico como lo psicológico, y de hecho ahora cuando entremos a las teorías, algo de psicología vamos a tener que tocar, ¿ya? Así que atento con eso. De hecho, hasta Freud vamos a tener que hablar, así que eso va a estar bien, bien complejo, pero a mí en lo personal me agrada más la sociología y por eso comulgo más con este ramo, lógicamente, ya más que la psicología. No puedo hablar de algo que no sé, de algo que no soy psicólogo, ya partiendo por eso. Claro. Ya, obviamente, mi orientación es mucho más teórica, ¿cierto? Desde el área de la humanidad, en términos de la sociología, de la ciencia política, etcétera, etcétera.
ya, pero entiendo, y bueno, cualquier aporte que yo le pueda realizar, obviamente lo voy a hacer, Héctor, que no le quepa duda, ¿ya? Gracias. Eso, ya. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ya, vamos al recreo ahora, ¿les parece? Para que nos vamos a tomar un cafecito, vamos a comer algo, hace frío y hambre también, así que nos juntamos a las 9:10, ¿les parece? Démonos 20 minutos, ¿sí? Nos vemos a las 9:10, ahí pasamos la lista y empezamos a ver esta nueva unidad que tiene que ver con las teorías sociológicas, ¿les parece? Ya, profe, Ya, gracias. nos vemos a las 9:10, nos vemos 20 minutos más.
Ya, ¿están por ahí o no? Presente, profe. ¿Presente, presente? Sí, Muy por bien. acá. Me parece. Ya, voy a pasar la lista entonces ahora. Y de ahí seguimos un ratito y terminamos. Bueno, para empezar como esta nueva macro unidad que tiene que ver con las teorías sociológicas, ¿ya? Vamos a la lista primero. Un segundo. Si hay alguien que todavía no haya llegado del tecito, me dicen si es que estuvo presente para no colocarlo ausente, ¿ya? Ahora, quiero decir algo respecto a la lista. Hay muchas personas que están preguntando que por qué esto aquí y esto allá de la lista, pero en este sistema virtual la lista no tiene no afecta de ninguna manera a la aprobación del ramo, ya a lo que es la promoción, ya no está considerado en un periodo de normalidad, sí estaba considerado, ya, pero en un periodo virtual como el que hemos estado viviendo, no se considera, así que de verdad no se preocupen si tienen 100%, 50, 20, de verdad no, por lo menos en este periodo, ¿ya? Ya, ahora sí voy con la lista, ¿ya? Ya, Marcela Burto estaba por ahí, ¿o no? ¿Sí? Me parece que sí. Ya. Cristina Acevedo. César Arévalo, sí estaba, lo vi. Jenny Atenas también. Camila Badilla. Camila Badilla, ¿no? Natalie Berner. Oh, no estaba Natalie hoy día, no la vi. ¿No? Olivia Bustos. me pareció haberla visto por ahí, ¿no? Ah, ya. Juan Francisco Calderón. Presente, profe.